En la vida hay diferentes tipos de alegrías. En la vida tenemos alegrías de todos los tipos, como por ejemplo cuando nacen nuestros hijos, como por ejemplo cuando nos casamos. Muchas alegrías creo que podemos llegar a tener, una graduación, etcétera, etcétera. Pero hay un tipo de alegría que debemos siempre recordar y el momento preciso cuando nosotros empezamos este tipo de vida. Vamos a ver el capítulo 32 de Salmos, Salmos capítulo 32 y así vamos a verlo. Mi nombre es Ronnie Mejía, para aquellos que por primera vez quizás nos van visitando, llegan a este canal por casualidad. Bueno, estamos leyendo la Biblia así capítulo por capítulo, de lunes a viernes. La idea es tomar este capítulo, hacer un pequeño análisis y después ver el versículo en el cual, por lo menos en este caso, a su servidor, Dios habló a mi corazón. Sentí que esa es la palabra que tengo para ustedes y la palabra que a mí me bendijo realmente. Vamos a verlo entonces. Este capítulo empieza diciéndose la dicha del perdón. Salmo de David, másquil. Bueno, másquil significa, o para que lo tengamos presente, significa como esa instrucción. Esas instrucciones que David va a empezar a dar. Este es el primero de unos cuantos, prácticamente unos 7 capítulos en los cuales se da como esas instrucciones. También encontramos la palabra Selah. Selah, recuérdense que es esa pausa. Algunos dicen que podría ser una pausa musical, pero otros creo que tiene más fuerza esto. Selah significa esa pausa reflexiva. Es decir, como cuando tú lees algo y dices, wow, esto tiene mucha razón. Esto me está hablando, esto tiene un gran propósito. Bueno, eso es un poco la palabra Selah. Cuando ustedes lean Selah, es como que David se detenía y reflexionaba y hacía que su lector también se detuviera y reflexionara lo que acababa de leer. Bueno, este capítulo trata de la dicha del perdón y empieza con el versículo 1, que es, ya lo vamos a empezar a decir, que es el versículo que vamos a ver ahora. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, feliz, doblemente feliz, acumulando felicidad de poder saber que aquel cuya transgresión, aquel que sobrepasó la línea, aquel que infringió en la ley, vamos a decirlo así, ha sido perdonado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Infringiste la ley y esa se te perdonó. Y tu pecado ha sido cubierto, ha sido totalmente cubierto por aquella sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero David está diciendo dichoso. No da una fecha o un momento específico este salmo. Pero podríamos quizás catalogarlo posteriormente, cuando él dio ese quizás como de poder instruir a aquellos que han de venir y aquellos que han de decir, ¿cómo hago para yo no pecar? Hay diferentes vidas. Hay personas que pueden decir, en mi caso, yo confieso, lo decía, bueno, yo no he tomado, no he fumado, no me he drogado, no he andado en promiscuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando vemos esto, realmente decimos y vemos el punto acá central. Ese es el capítulo 1, ¿verdad? Y como dice, bueno, alguien, si no hiciste todo eso, bueno, ¿cómo? Esa persona ya vive en una manera fiel a Dios, ¿verdad? Pero cuando ya he pecado, cuando me he alejado, ¿cómo nosotros, que somos pecadores, venimos y le decimos al Señor, Señor, he pecado? Bueno, lo que se le llama el arrepentimiento. Y aquí es donde David, por eso quizás se puede ubicar posteriormente, cuando ya ha pasado el tiempo y David se da cuenta que su pecado de aquel momento con Betsabé, por ejemplo, de matar a Urías, él ha sido perdonado. Y él dice, soy feliz, es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, fíjate bien otro contraste, y ahí dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el versículo 3 dice algo interesante, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estamos pasando un verano bastante seco y vemos el pasto seco, vemos cómo el pasar el tiempo y no llover, no tener esa agua, el pasto muere, las hojas mueren, los árboles empiezan a sufrir la sequedad.
Ahora, cuando una persona vive en su pecado y no se arrepiente, es como aquello que se va secando poco a poco. Y dice que mis huesos se envejecieron, dice, en mi gemir todo el día. Hay personas que saben en qué han estado y no se arrepienten y su vida se va apagando totalmente. Pueden tener felicidad externa, pueden tener todo alrededor, pero igual dejan de tener propósito. Hemos visto artistas, por ejemplo, que tienen todo, tienen millones, fama, hacen así, pueden tener mujeres, vamos a decir, hombres, etcétera, etcétera, pero su vida es sin propósito. Entonces, ¿cómo es posible que alguien tenga todo y sea infeliz? Porque no tiene lo más importante, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando vemos esto acá, el arrepentimiento descarga. Vengan a mí todos los cargados y dejamos las cargas en Él, dejamos nuestras faltas en Él y sabemos y sentimos esa absolución, que nos quitan esa carga y el Señor nos hace eso. Entonces la pregunta es, ¿has dejado tu carga en Cristo Jesús? ¿Sabes qué es lo dichoso de llorar de felicidad y decir gracias Dios porque me has perdonado? Si no lo has hecho, creo que es un buen momento para decirle, Señor, perdona mis pecados. ¿En qué he fallado? Mentir, robar, odiar, ¿qué más? Codiciar, etcétera. Tantas cosas, adulterio, fornicación, tantas cosas que podemos estar viviendo y que nosotros debemos decirle, Señor, perdona mis transgresiones. Si lo has hecho y tú lo has vivido y lloras y tú dices, Señor, gracias por ese... Y tú lloras no porque te duela más, lloras por gratitud. Entonces siéntete felizmente, siéntete dichoso, siéntete bienaventurado. Que el Señor te bendiga y que Dios siga hablando a tu corazón, pero al mismo tiempo redarguyendo cuando hay pecado. Ven y arrepiéntate, que el Señor, las puertas están abiertas. Por el momento, en algún momento se cerrarán. Que Dios te bendiga. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo por acá. Y ahí dale a la campanita, dale a las notificaciones de todas. Así de lunes a viernes estamos estudiando juntos acá. La idea es que tú agarres tu Biblia, mires tu capítulo mismo y tú hagas tu propio también devocional. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.